hay algunos principios que veo de Pablo a Timoteo de cómo podemos instruir con amor a nuestros hijos y dejar en ellos una herencia de una fe sincera. Yo quiero desafiarte hoy que guíes a tus hijos espiritualmente, que seas un superpapá que ama, que guía a sus hijos, que los cría en la disciplina y el amor del Señor. Eso es lo que quiero que te lleves en tu corazón hoy. Dios les bendiga, pueden tomar asiento, querida iglesia. ¿Cómo están todos? Todos los que son papás, que Dios les bendiga grandemente por su labor, por su esfuerzo. Es una tarea que no es fácil, los niños no vienen con instrucciones, nadie nos da un manual de cómo ser buenos padres y luego traemos de por sí muchas veces el bagaje, los vestigios de relaciones rotas quizá con nuestro propio padre o familia y luego problemas emocionales, y eso crea en ocasiones desconexión con la familia. Estaba viendo esta semana en un post de un pastor que se dejó llevar por este movimiento de raíces hebreas, y ellos critican que las iglesias cristianas, el protestantismo histórico y el cristianismo histórico no ha celebrado regularmente las fiestas de Levítico capítulo 23, porque fueron dadas a Israel en el pacto de Dios como Israel, y Jesús tomó la Pascua y le dio un nuevo significado. Entonces no necesitamos salir y vivir en tiendas de campaña por 2 semanas afuera en la fiesta de Sukkot del tabernáculo para recordar que nuestros padres fueron extranjeros en el desierto y que Dios los llevó a la tierra prometida, porque es la historia de Israel, no es nuestra historia. Y aunque nosotros hemos ido insertados en esa historia de salvación que comenzó con Israel, nosotros no somos el Israel histórico ni estamos bajo las mismas condiciones que Dios puso para Israel. Entonces ellos critican cuando las iglesias celebran el Día de la Madre y el Día del Padre, porque dicen, ¿dónde está en la Biblia el Día de la Madre? Y por ahí en el Día de la Madre vi a alguien que puso, esto viene de la adoración pagana de las diosas de la fertilidad, y los cristianos que celebran el Día de la Madre están celebrando a las diosas paganas. La verdad que ridículo, absurdo. El Día de la Madre surgió en 1909 con el presidente Woodrow Wilson, que estableció en Estados Unidos un día para honrar a las mamás. Y la misma Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que somos parte de una cultura y todos funcionamos con la cultura. La cultura utiliza luz eléctrica y utiliza muchas cosas que nos benefician, y automóviles que no habían en el pasado. Pero si la luz eléctrica y los automóviles no son pecaminosos, somos parte de la cultura y aprovechamos eso, ¿verdad que sí? Y si nuestra cultura celebra las fiestas patrias de que nuestra nación tiene independencia y no está dominada por otra nación, pues nos alegramos con eso y hacemos nuestros antojitos y nuestros antojitos mexicanos el 16 de septiembre o el 15 de septiembre, las pupusas, y celebramos patria y libertad, pero porque somos parte de una cultura. Igual el Día del Padre. El Día del Padre es un tiempo para honrar que Dios a nuestros padres, porque la Escritura nos dice que honremos a nuestros padres. Así que no tiene nada de paganismo, sino somos miembros de una cultura y aprovechamos este tiempo para ver lo que la Escritura nos dice al respecto. Dice en Efesios 6:1-4, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Me encanta este versículo. Ayer estuve con mis hijos, siempre procuro en la semana pasar tiempo con ellos, al final del día, orar juntos, leer una porción de las Escrituras y dialogar, porque sé que es el legado más grande que puedo dejar en el corazón de mis hijos, la guía de Dios. Y estábamos desglosando este pasaje anoche con mis hijos. Le decía, obedezcan a sus padres en el Señor. Obedecer es que sigas la guía, las direcciones que tus padres te dan en amor. Cuando comienza el libro de Proverbios, él habla, hijo mío, guarda mis mandamientos, guarda lo que te mando que hagas. Y es la sabiduría también instruyéndonos y diciéndonos que el principio de una vida sabia, de una vida inteligentemente vivida, todos queremos vivir vidas inteligentes, nadie quiere andar por el mundo cometiendo tonterías. El principio es el temor a Dios, el amar a Dios y respetar a Dios. Y dice que hay riquezas, honra y vida, es lo que nos ofrece la sabiduría. Y el obedecer a nuestros padres es un principio sabio, porque los padres han vivido más que nosotros, y por supuesto que llega un punto que nosotros crecemos y maduramos y ya somos adultos, y dice el libro de Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una carne, formamos una familia. Pero cuando estamos chicos es importante los niños y los jóvenes enseñarles que Dios honra, que ellos aprendan a obedecerte a ti como padre o como madre.
Y dice la Biblia que esto es justo. ¿Qué significa que es justo? Que es algo que es correcto, que es necesario hacerlo. ¿Por qué es justo? Porque los padres cuidan a los hijos, se desvelan incontables horas y días atendiendo sus necesidades. Le cambian los pañales, levantan hasta cuando están en la madrugada, cuando tienen temperatura, se desvelan, se preocupan, limpian todo tipo de cosas que los niños ensucian, y cuando devuelven, cuando están enfermos, lo que no haríamos por otros lo hacemos por nuestros hijos. Y los padres buscan cuidar y proteger a sus hijos. Por eso dice, obedézcanlo. ¿Por qué? Porque esto es justo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa que tú les valoras, les respetas y te conduces de tal forma que muestra que tu vida valora la vida de tus padres. Y dice la Biblia, para que te vaya bien, dice, porque este es el primer mandamiento con promesa. En Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5 vienen los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos dice Dios, de los 10, hay un solo mandamiento. No significa que los otros no, pero el autor bíblico inspirado por Dios nos dijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque Dios estaba llevándolos a una tierra prometida y les decía, al comenzar en esa tierra, camina de mi mano, honra a Dios, búscame. Y una de las cosas que pido es que honres a tus padres, a los niños, a los jóvenes, para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, de alguna manera Dios bendice a los hijos que cuidan de sus padres. ¿Usted lo ha visto eso en la vida práctica? Que de alguna manera que los hijos que se encargan de cuidar o de respetar a sus padres, generalmente les va bien en la vida. Les va bien porque siguen su consejo y se evitan muchos tropiezos y golpes en la vida, pero también les va bien porque Dios bendice y Dios honra que nosotros honremos a nuestros padres. Y es una promesa de Dios, así que qué hermoso en este día poder honrar a los padres, valorarlos, y debe ser todos los días. Debemos honrar a nuestra madre, a nuestro padre, debemos honrar sobre todo a Dios cada día, pero es un día que culturalmente el mundo se acuerda de los papás. Estaba viendo una imagen de que dice Día de las Madres y se ve el mariachi, todo el mariachi cantándole a las mamás y con flores y toda la gente aplaudiendo. Y dice Día del Padre y se ve un hombre solito, con un pastel solito, no hay nadie a su alrededor y hasta le hace así el solo, ¿no? Para al final, mordida, hasta se canta solo. ¿Por qué? Porque generalmente el Día de los Padres está muy desvalorado, ¿no? Está muy desvalorado y los padres hacen una gran función. ¿Y por qué es eso? Bueno, por mala fama. Algunos la llevan todos por mala fama de que hay padres que son irresponsables, que abandonan a sus hijos, que nunca les dicen que los aman, que son abusivos, que son mujeriegos, que son borrachos. Pero no significa que todos los padres son así. Gracias a Dios, si tú tuviste un buen padre, dale gracias a Dios. Y si no tuviste un buen padre, para muchos hoy es un día triste, porque es un día que se acuerdan de una falta que su padre dejó en sus vidas. Es un día triste para otros porque un buen padre falleció y quizá no se pudieron despedir o decirle cuánto lo amaban. Pero es importante que en estos días nos refugiemos en la gracia de Dios, entendamos quién es Dios y los planes que Él tiene para nosotros, y que nosotros cambiemos la historia si tuvimos un mal padre. Dice el verso 4 de Efesios 6, padres, ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. O sea, no los hagan enojar está asumiendo que atrás de eso hay injusticia. O sea, podría ser, no maltrates a tus hijos, trátalos bien, no los provoques a enojo, no les causes daño, valóralos, cuídalos. Dice, pero críenlos. La crianza significa cuidar de ellos, así como cuando alguien cría pollitos, ¿no? Tiene las gallinas y tiene que cuidar los pollitos que estén bien incubados. Cuando salen los pollitos tiene que cuidarlos, revisarlos que estén bien, al ir creciendo darles su maíz, sus granos, su comida necesaria, que puedan tener espacio para andar y crecer sanos. Y está criando pollitos. ¿Qué significa? Está cuidando de ellos hasta que se vuelven gallos o gallinas, ¿no? Y Dios nos ha dado a nosotros la labor de criar hijos. Desde que están chiquitos, cambiar un pañal, estar al pendiente cuando lloran, cuando se rozan el pañal, que hay que lavarlos, limpiarlos, ponerles Desitin, Hipogloss o algunas cosas para que no se duelan, llevarlos al hospital cuando es necesario, enseñarles a lavarse los dientes, enseñarles que el azúcar no es bueno si abusan de él, que tienen que aprender a comer verduras aunque les choque,
y aprender a alimentarlos bien y cuidar de ellos. Los estamos criando. Por aquí dice que hay una cría que es importante, que es la crianza espiritual. Dice, críenlos en la disciplina. La disciplina es que tengo que ayudarte a hacer lo que no quieres hacer para que puedas ser lo que siempre has querido ser. Entonces, la disciplina es que te niegas a hacer cosas que tienes ganas de hacer. ¿Por qué? A fin de cuidarte, de cuidar tu salud y de tener bienestar en tu vida. La vida incluye muchas decisiones que tienes que decir no al pecado. Pecados sexuales, pecados inmorales, pecados de deshonestidad, pecados de mentira, pecados de odio, de amargura. ¿Por qué? Porque quieres bienestar en tu vida y entiendes que esas cosas van a destruir tu vida, que la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que criar a los hijos en disciplina, y eso significa muchas veces decirles no y explicarles por qué, no solo decírselo, sino explicarles, y también incluye instrucción en el Señor. O sea, tienes que enseñarles. Si tú no les enseñas a tus hijos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es sano y lo que perjudica su salud, lo que son decisiones morales correctas y lo que son decisiones que les van a traer lágrimas, destrucción, una vida destruida, con hijos nacidos fuera del matrimonio, aquí y allá, sufriendo sin su papá, teniendo que pagar childcare y otras cosas, necesitas tú decirles por qué tienen que cuidarse para que Dios bendiga sus vidas. Tienes que tenerlos, tienes que criarlos con disciplina y ¿con qué más? Con instrucción en el Señor. Y para poder decirles que no, también tienen que ellos saber que les amas, porque corremos el riesgo de que todo en nuestra relación con nuestros hijos se vuelva un regaño. Esto lo haces mal, esto lo haces mal, lo haces mal, y todos podemos caer en eso. Cuando mis hijos se sientan a la mesa, yo he caído en ocasiones en eso. Hijo, no mastiques con la boca abierta. Hijo, no te estés meciendo a la hora, dando vueltas a la hora que estamos en la mesa, porque te puedes caer. Hey, no es tiempo de tener una tableta ni prender la televisión, vénganse a la mesa, vamos a comer, vamos a orar. Entonces uno tiene que decir, esto no, pero luego analizar y decir, ok, pero estoy divirtiéndome con ellos, estoy jugando con ellos. Tomé un tiempo para botar la pelota con ellos o patear la pelota jugando fútbol, o bromear con ellos o darles un abrazo y decirle que les amo. Entonces la crianza debe ser con disciplina y con instrucción, y debe ser con amor. Hoy quiero hablar de cómo ser un super papá, algunos consejos de cómo ser un super papá. Porque para los hijos muchas veces los papás son como superhéroes, ¿no? No hay nadie más fuerte que mi papá. Pues claro, es un niñito de 2, 3 años y no tiene fuerza y tú nada más lo levantas con una mano. Entonces para ellos eres un superhéroe, un super fortachón, ¿no? Eres el que lo defiende. Si otros niños quieren hacerle daño, su papá todo lo que tiene que decir es basta, ¿no? Y ya la otra persona dice, llegó mi superhéroe, ¿no? Pero la realidad es que todos batallamos, nos sentimos a veces lejos de ser los padres excelentes, ideales que quisiéramos ser. Porque tenemos luchas, tenemos retos de nuestra propia crianza, traumas, heridas. Si no tuvimos un padre cercano, no vimos ese ejemplo en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos mejorar en ser super papás? La palabra super significa que sobresale entre otros de su misma clase por ser muy bueno o estupendo. Hombres, padres y abuelos que están aquí presentes, ¿cuántos, ahorita somos padres, en 10 años voy a hablar más de los abuelos? Que así pasa la vida. Súper significa que sobresale. ¿Cuántos de ustedes, padres presentes, ven esta definición y dicen, a mí me gustaría sobresalir como papá? A mí me gustaría que cuando yo parta de este mundo, mis hijos sepan que los amé, que les di una buena dirección en la vida y que siempre podían contar conmigo. Que no se lleven de mí un mal sabor de boca como alguien ausente, como alguien que no estuvo presente, sino yo quiero ser un super papá, alguien que sobresale entre otros papás porque soy un buen papá y procuro ser un estupendo padre. ¿Cuántos de ustedes quisieran eso? Levanta la mano, padre. Muy bien, yo también quisiera eso. Entonces, ¿cómo podemos ser un super papá? Bueno, un buen papá no es un superhéroe, pero sí es bueno
protege, provee y guía. Creo que esas son las tres cosas, ¿no? Cuando un niño está chiquito, un bebé, tienes que protegerlo porque es frágil. Es frágil, si no le das de comer se muere. Si no lo cargas bien se te cae y se muere. Si no te lo cuidas bien hasta se da la vuelta en la cama o en la cuna y se muere asfixiado. Tienes que traer protección y conforme los niños crecen, tienes que advertirles que al cruzar la calle pueden morir. Que si comen sin lavarse las manos, se pueden enfermar de alguna bacteria o virus que tenían en sus dedos, en sus manos antes. Que si atraviesan la calle los pueden atropellar. Dijimos que si después al crecer, que si no cuidas lo que están viendo en su tableta o en su celular, tarde o temprano entre los 8 a los 12 años de edad se van a encontrar con la pornografía y con escenas bastante fuertes y distorsionadas sobre la sexualidad. Y si no tienen con quién hablarlo, si tú ni te enteraste de las horas que tus hijos o nuestros hijos están pasando en esa tableta viendo escenas pornográficas, su mente se va a distorsionar de qué es la sexualidad y cómo son las relaciones humanas. Y al rato ves a jovencitos de 12, 13, 14, 15 años en consejería porque están adictos a la pornografía, así de jovencitos como están. Nosotros tenemos que protegerlos, tenemos que proveer sus necesidades básicas. Y parte de esa provisión y de protección es guiarlos espiritualmente. Tenemos que guiarlos. Si tú no guías a tus hijos, el mundo los va a guiar y les va a distorsionar los planes de Dios y van a terminar mal en la vida. El mundo, sus compañeros les van a enseñar a tomar drogas, les van a enseñar que se siente cool o chido o que está bien, que le entren para que se vean bien los cigarrillos electrónicos, después la marihuana, después distintas pastillas para estar en un estado drogados, pensando que se siente bien ese estado. Necesitamos guiar a nuestros hijos. Mis hijos desde ahorita ya saben, sobre todo la más grande, del peligro de la pornografía. Ya saben del alcohol, que el alcohol es peligroso, que daña tu hígado, que daña tu salud, que muchos se hacen adictos, que comienzan socialmente y después están adictos a eso. Saben del peligro de las drogas, saben que hay gente que borracha mata personas. Mis hijos saben de eso, he hablado con ellos y obviamente que hablarlo no es suficiente. Satanás les va a poner tentaciones. Yo no puedo garantizar que mis hijos nunca van a caer en algo, pero quiero que sepan que el peligro que hay en caer en esas cosas, que Dios les ama, que siempre hay una vuelta de parte de Dios que Dios les puede recibir. Entonces tenemos que, quizá no vamos a ser un super papá como superhéroe, pero sí podemos ser buenos padres. Sí podemos esforzarnos más en proteger, proveer y guiar a nuestros hijos. ¿Amén? ¿Creen que podemos esforzarnos en ser mejores en eso, padres? Yo creo que sí. Ahora no va a suceder automáticamente, tienes que ser intencional. En 1 Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Me encanta porque el libro de Timoteo, leí la carta de 1 y 2 de Timoteo entera otra vez. El año pasado hablé de ser un padre espiritual y comenté algunos principios que vemos en Pablo como un padre espiritual, porque aunque Pablo no tuvo hijos que nosotros sepamos en las escrituras o en la historia del cristianismo o en el libro de los Hechos, Pablo sí fue un padre espiritual para Timoteo. No era su papá de verdad, sino que fue un joven que vio con amor a Dios, y Pablo llegó a su lado y le enseñó el ministerio, le enseñó a amar a Dios, a caminar con Dios, y era como un padre espiritual. ¿Alguno de ustedes tiene alguien que fue como un padre espiritual para ti, o quizá una mujer en tu vida como mujer que estuvo a tu lado y que te animó a la fe, estuvo orando por ti? ¿Alguien de ustedes ha tenido una figura así en su vida, de alguien que ha sido como un mentor, como un padre espiritual? Levanta tu mano si has tenido a alguien así. Gloria a Dios, qué bueno, qué lindo eso. Me da mucho gusto porque es importante ver ese modelo y saber que podemos replicarlo, que Dios puede usarnos para, ahorita mismo te aseguro que hay algún muchachito, alguna persona o alguna mujer, alguna jovencita que necesita tu guía, tu amor como cristiana o cristiano, que te acerques a esa persona y te intereses en él y ores por esa persona y le guíes a tomar decisiones en Jesús, de buscar a Dios. Dios puede usar nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros, para hacer una diferencia. Quizá con tus sobrinos, quizá con tus nietos, si no lo hiciste con tus hijos. Para ser un líder, a veces pensamos, líder,
un líder espiritual en mi casa. No, pastor, es que usted no sabe, yo tartamudeo, como Moisés dijo, yo soy tartamudo. Yo soy muy introvertido, a mí no me gusta estar hablando mucho, me siento muy inseguro. O quizá yo verme como líder. No, pastor, si supiera, he tratado de poner negocios y he fracasado. Como que no se me da mucho eso de los líderes, de liderazgo. Yo no he podido triunfar tanto en mi trabajo, yo no soy el manager de mi trabajo, yo que voy a ser líder en mi casa. Y hoy quiero desafiarte y decirte que así tú en tu vida te consideres una persona que no tiene liderazgo, tú puedes y debes, y probablemente ya lo eres, un líder en tu casa, con tus hijos. Para ser un líder no necesitas ser un héroe, ni ser una persona súper extrovertida, una persona popular que tiene muchos amigos. Quizá dices, es que yo no tengo ni amigos, mis únicas amigas son las moscas. Ay, qué triste, ¿no? Cuando como en la casa. No tengo personas que tengo así cercanía, y yo viéndome líder no me veo así, pastor, ¿no? Quizá no eres una persona muy elocuente que habla bonito. Quizá no te consideres que has tenido mucho éxito en la vida. Pero déjame decirte algo, si tú tienes una familia y si tienes hijos, Dios te dio un rol delegado por el Dios que hizo la vida para que tú tengas una influencia positiva y sabia sobre la vida de tus hijos. Un líder es alguien que tiene influencia. Un líder es alguien que influencia de tal manera que hay gente que está prestando atención a lo que esa persona dice y hace. Y si tú estás en tu casa, tus hijos van a prestar atención en cómo tú vives, lo que tú dices, lo que tú haces, cómo los tratas, cómo reaccionas ante las frustraciones de la vida, cómo reaccionas en los momentos buenos de la vida. Tus hijos te están viendo. Si eres un papá, eres un líder y estás enseñando a tus hijos, lo quieras o no, te das cuenta o no. ¿Estamos? Entonces, el liderazgo comienza cuando un buen liderazgo como padres comienza, para ser un super papá, comienza cuando tienes a Dios en tu vida y cuando tienes interés en ayudar a otros, porque la clave del liderazgo es querer ayudar, querer servir. Y cuando tú quieres ayudar a tus hijos y darles un buen ejemplo y te preocupas por guiarlos, tú inmediatamente estás empezando a tener influencia en ellos y te has convertido en un líder que, si eres un buen líder, puedes dejar un legado en tus hijos que algún día se acuerden de ti y digan, mi padre fue un super papá. Fue un papá que sobresale sobre otros papás porque nos amó, porque le importamos, porque se interesó en nuestras vidas. Que Dios nos guíe a ser ese tipo de padre, amén. Yo quiero ser ese papá con mis hijos. Si estás permitiendo que Dios moldee tu carácter, nuestro carácter a veces es como inmaduro. Quizás algunos de ustedes están acostumbrados en algunas áreas de su vida a ser irresponsables, les falta crecer en madurez, y Dios quiere tomar tu vida como un barro, y Él es el alfarero y Él quiere moldearte, y a veces Dios va a tener que romperte y volverte a hacer y permitir que las consecuencias de tus decisiones te alcancen para que te des cuenta que necesitas a Dios y que necesitas cambiar. Déjeme decirle, ¿cómo cambiamos nosotros? Cambiamos cuando todo está bien. Qué bueno que así fuera. Algunos lo hacen. Gloria a Dios por esas personas, un fuerte aplauso a esas personas. Pero la mayoría de las veces cambiamos cuando nos vemos bajo el dolor. ¿Cuándo comienzas a cuidar tu salud? Cuando el doctor te dice tienes diabetes. ¿Cuándo comienzas a cuidar tu salud? Cuando el doctor te dice quizá tienes cáncer o tuviste un susto de un pequeño ataque cardíaco que te salvó la vida y dices, híjoles, tengo que cambiar, ¿verdad? Cuando la esposa dice, me voy de esta casa, aquí están los papeles del divorcio, se acabó, ahí es cuando dices, híjoles, sí tengo que poner atención a esto, ¿no? Cuando tus hijos caen en las drogas o pasa alguna tragedia, están en malas compañías, toman malas decisiones, dices, híjoles, tengo que cambiar como papá. Te doy un consejo, seamos sensibles a Dios para que no tengamos que cambiar por el dolor, sino que a las buenas, cuando Dios nos dice, hijo, hija, ven y aprende de mí. Mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Buscad al Señor mientras puede ser hallado.
Deje el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual será amplio en perdonar y tendrá de él misericordia. Vuélvete a la buena. No esperes a que tu vida se pone patas para arriba, una tragedia, una situación, y dices: ay, Señor, ya te escucho lo que me estás diciendo, que me vuelva a ti. No seas cabeza dura. No seas traspasado por el dolor, por tu frialdad espiritual. Entonces, si estás permitiendo que Dios moldee tu carácter, si deseas el bienestar de tus hijos y si eres una influencia positiva, te vas a convertir en un líder y en un superpapá. Estábamos reflexionando, platicando con mi esposa sobre lo que hace un buen padre y el liderazgo en la casa, y vino a nuestra mente el rey David. ¿Cuántos de ustedes han oído del rey David? Escribió 73 salmos de los salmos en la palabra de Dios, en el libro de los salmos. Y el rey David era un hombre que no fue perfecto, fue imperfecto. Llegó a cometer errores como el pecado de inmoralidad con Betsabé, que fue muy grave. Pero antes de que él cayera en esos pecados, Dios puso el llevar a su profeta Samuel llegó para ungir a David, y le dijo, cuando salieron los hijos de Isaí, le dijo, es uno de los hijos de Isaí, vio uno muy apuesto y alto, le dijo Dios: no mires su apariencia, ni su hermosura, ni su porte, dice, porque el hombre ve estas cosas, el hombre ve las apariencias, pero Dios ve ¿qué cosa? El corazón. Y David, un día su padre lo envió con quesos a sus hermanos que estaban en la guerra con los filisteos, un pueblo muy poderoso que tenía armamentos de hierro. Israel tenía armamentos de bronce, estaban en la costa, eran descendientes de los griegos, venían con mucha fuerza militar, y había un soldado filisteo muy alto, sumamente alto. Imagínate el jugador de básquetbol más alto que conoces, que los demás le llegan aquí. Y llegó y tenía su escudo, su jabalina que pesaba 50 kilos. Y dijo: a ver, ¿quién de ustedes se atreve a retarme? Vamos a hacer algo. Si su mejor soldado me gana a mí, nos rendimos a ustedes. No más seguro que era mentira eso también, Y David llega a entregar los quesos y dice: ¿qué es eso? ¿Quién es ese gigante? Qué asombroso, que anda retando y diciendo que somos perros y que va a entregar nuestras carnes a los aves de rapiña. Dice: ¿quién se cree este hombre para retar al ejército del pueblo de Israel, el pueblo que tiene el favor de Dios, el pueblo que Dios ha prometido hacer una gran nación y prosperar? ¿Quién se cree él para estar contra el Dios poderoso de Israel? Todos los demás temblando de miedo, pero este hombre, ¿qué tenía en su corazón? Tenía una fe férrea de quién era Dios. No importaba el gigante que estuviera delante. Y dijo: no, pues déjame pelear con él. Yo soy pastor de mis ovejas, amo las ovejas, las cuido. Y cuando viene un animal salvaje, yo he peleado con estos animales, con osos, con animales salvajes. Tuvo una onda, ¿no? Y tenían algunos reserva, pero le dijeron al rey Saúl: no, déjalo, porque él sí agarra la onda. Entonces agarró la onda y sabía cómo disparar una piedra con una exactitud tremenda y un proyectil con una velocidad tremenda. Y se enfrentó a Goliat y le dijo: tú vienes a mí con jabalina y con espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, y él te va a entregar hoy en mis manos. Ese muchachito pequeño hizo una cosa maravillosa. Ahora, sus hermanos se burlaron de él: ¿qué haces aquí? Vienes al ejército por morbo, y tenía gente en contra. Él lo único que hizo es dejarse usar por Dios. Y le pegó en la mera frente a ese soldado tan grande, Goliat, un gigante, y después le quitó la propia espada del gigante, se la quitó y lo mató. Y después hasta cortó su cabeza, porque eso era la guerra, no es algo feo, pero así era la guerra, para mostrar: ustedes están derrotados, y los filisteos huyeron. Dios lo usó con poder. Ahora, David quería ser un gran líder. ¿Usted cree que cuando él hizo eso, él dijo: yo quiero que la gente vea que yo sí puedo? Yo quiero que la gente vea que yo voy a ser grande, yo estoy destinado a la grandeza. ¿Usted cree que eso estaba en el corazón de David? No, ni por aquí le pasaba. Lo único que David le tomó en su corazón es el celo de que estaban en peligro, que el pueblo estaba pasando necesidad y que nadie hacía nada y que alguien tenía que hacer algo. Y lo mismo puede suceder en tu vida y en mi vida. Nuestros hijos están expuestos a una agenda terrible que borra las diferencias entre los géneros sexuales.
Puede ser hombre, puede ser mujer. Ya no me llames él, llámame ella. Ya no me llames ella, llámame él. Y pues no importa, porque los que cantan pues creen que uno puede tener un novio o una novia. Y no importa si tú pruebas marihuana porque es legal en este estado y te relajas chido ahí en tu lugar con tu marihuana y le entras a esto y le entras a lo otro. Están bombardeados. Dios no es importante, es una religión. La religión es pura hipocresía. Están bombardeados con los medios de comunicación, el entretenimiento, la música, el gobierno, las escuelas, todos confabulados para trabajar en el cerebro de tus hijos y distorsionar la creación clara que Dios hizo y el propósito y el valor que el ser humano tiene ante Dios. Y sabes una cosa, ahí es donde entra nuestra labor como padre y dice: yo no voy a permitir esto en mi agenda, yo no voy a permitir esto en mi tiempo. Yo voy a hacer algo porque alguien tiene que hacer algo, por lo menos con mis hijos, que sepan que Dios les ama, que fueron hechos a la imagen de Dios, que Dios es real y verdadero, que la muerte es segura, que hay una vida después de esta muerte, que Dios es real, que Jesús vino a este mundo para morir por sus pecados y que les ofrece vida eterna. Alguien tiene que hacer algo. El rey David, Dios no vio su aspecto ni su fuerza, sino Dios vio su carácter y su amor. Y creo que en eso podemos trabajar. Podemos decir: Señor, trabaja en mi carácter. Si tengo un mal carácter, si soy un poquito deshonesto, si trato con desconsideración a mi esposa y a mis hijos, o soy frío espiritualmente contigo, Dios, perdóname, Señor, me arrepiento. Trabaja en mi carácter y que mis hijos vean en mí una persona que te ama y que te busca y que ha sido transformada por ti. Amén. Dios trabaja en mi amor hacia ellos. Dios vio su sinceridad y genuino interés. Hay personas que no son grandes ante los ojos del mundo, pero que Dios los hace grandes. Y tú puedes ser un gran papá y una persona que le dedica tiempo a sus hijos y que amamos a nuestros hijos. Quizás creas que para nada eres un líder, pero si tienes integridad, amor por Dios y tu familia, eso hará toda la diferencia si eres intencional en guiar a tus hijos. Dios, vete con este mensaje hoy en tu corazón, que Dios puede usarte para guiar a tus hijos. Y sabes una cosa, el rol que hacemos los papás es irreemplazable, es un rol muy importante. Está comprobado que las hijas que sus papás les aman a sus hijas, que las abrazan, le dicen: hija, te amo, hija, te ves bonita, y guían a sus hijas. Es mucho más difícil que lleguen a caer en las manos de un sinvergüenza, porque no quieren llenar algo que no tuvieron en casa, ¿no? Si tuvieron a su papá presente, una figura de hombre, aprenden algo que me dice mi esposa desde que su papá fue un muy buen padre con ella y que siempre estuvo allí presente, me la cuidó muy bien para cuando llegara yo. Y su papá, ella dijo: es que yo no me iba, en inglés decía don't settle for less, ¿no? Decía: yo no iba a permitir que alguien viniera a levantarme la voz, a empujarme, a faltarme el respeto, a tratarme mal, porque mi papá dejó un estándar muy alto, que en la mesa platicaba con nosotros, que aunque no era así súper platicador de buscarnos todo el tiempo, pero apartaba tiempo para hacer estudios bíblicos con nosotros como familia periódicamente, y el respeto que vi en él, eso fue para mí el estándar. Y eso es verdad. Nos va a dar, si tú y yo somos un buen padre, vamos a darle a nuestros hijos, Dios a través de ti le va a dar a tus hijos una protección a su corazón muy especial que de otra manera tus hijos no van a tener. El liderazgo es ser una buena influencia para ayudar, y la motivación de David no fue querer ser rey, sino buscar el bienestar de otros, y eso fue lo que Dios usó para hacerlo grande. Y Dios puede usar tu vida para dejar un legado en tus hijos. Mira lo que dice 1 Timoteo. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido ¿de qué? De un corazón puro, de una buena conciencia. ¿Qué significa la buena conciencia? O sea, yo no ando pensando a ver a qué horas me agarran los que trancé ayer. No, yo no ando pensando en eso. Tengo una buena conciencia porque sé que me he conducido con integridad en el trato con las otras personas. Una buena conciencia es que tu mente misma, tu conciencia no te reprende que tú andas haciendo cosas chuecas, ¿no? Entonces dice que el propósito es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera.
pues algunos, desviándose de algunas cosas, de estas cosas, se han apartado. Nuestros hijos también se pueden desviar y apartar, O sea, que tú y yo les enseñemos no es garantía absoluta que nunca van a caer o cometer errores o fallar. Pero ahí es donde vamos a estar presentes. En una ocasión escuché algo que me gustó mucho y yo sí he sido duro con mis hijos en el sentido de te dije que no hicieras esto, o sea, de llamarles la atención cuando hay algo que está mal. Pero hay una cosa que vi que dice, yo no quiero ser una de esas personas que diga, mi papá me va a matar del error que cometí. Mi papá no puede enterarse porque me va a matar. Que mejor seamos padres que digan, cometí un error muy grande, necesito hablar con mi papá. Eso es lo que nosotros queremos, amén. Entonces, el propósito de nuestra instrucción dice es el amor, un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Yo quiero que mis hijos tengan una fe sincera y que no se desvíen. Ahora, hay algunos principios que veo de Pablo a Timoteo que vamos a ver rápidamente de cómo podemos instruir con amor a nuestros hijos y dejar en ellos una herencia de una fe sincera. Yo quiero desafiarte hoy que guíes a tus hijos espiritualmente, que seas un superpapá que ama, que guía a sus hijos, que los cría en la disciplina y el amor del Señor. Eso es lo que quiero que te lleves en tu corazón hoy. Y lo mejor que puedes dejarles es una herencia espiritual de una fe sincera. Tus hijos no van a tener una fe sincera si no ven en ti una fe sincera. ¿De acuerdo? ¿Quieres que tus hijos tengan una fe sincera? Tú tienes que darles el ejemplo que Dios te importa, que Dios es importante. No basta con el ejemplo de mamá. Ok, hay 8 cosas rápido, vamos a verlas rápidas. Número 1, sé un ejemplo. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1, 13 al 14. Le dice Pablo a Timoteo, sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has, ¿qué cosa? Recibido. Lo que Pablo tomó tiempo de enseñarle, ¿sí o no? Dice, y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Yo quiero decirle a mis hijos, Andrea, Carlos Miguel, mi Elisa, sigan el modelo que han visto en nosotros y mejórenlo todavía, ¿no? Si nos han visto que amamos a Dios, amen ustedes a Dios. Lo que les hemos entregado, acuérdense, vivan la fe y el amor que tienen hacia Cristo. Con la ayuda, qué hermoso, no estamos solos. ¿De quién está en nuestras vidas si somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Dice, con ayuda del Espíritu Santo, la presencia santa de Dios en nuestras vidas, que vive en ¿quiénes? En nosotros. Entonces, número 1, sea un ejemplo, ¿ok? ¿Sí? Repite conmigo, quiero ser un ejemplo. Repite conmigo, quiero ser un ejemplo. Y lo repito yo hacia mis hijos, quiero ser un ejemplo para mis hijos de fe. Segundo lugar, vemos la necesidad de orar por ellos y es bueno que se los digas. Dice, al recordarte siempre en mis oraciones. ¿Oraba Pablo por Timoteo como su hijo en la fe a veces o oraba siempre? Oraba siempre. ¿Oras por tus hijos siempre? Yo he orado hasta por quién va a ser el esposo de mi hija y quién va a ser la esposa de mi hijo y la esposa, el esposo de la más pequeña también. He orado por eso. Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios a quien sirvo. Qué hermoso. ¿Sirves a Dios tú? ¿Ven tus hijos en ti un hombre que busca a Dios o solo lo hace tu esposa? Porque Dios te va a pedir cuentas a ti. No basta, no, pues llegas al cielo y a ver, ¿cuáles son tus frutos? Dios, pues mi vieja era la que estaba ahí en la iglesia. No va a funcionar así. Señor, yo te amé y estoy dispuesto a servirte. Y si no has servido a Dios, ¿qué esperas? Ve al centro de conexión y di, yo quiero servir en algo. ¿En qué puedo servir? En la casa mi esposa no me anima mucho espiritualmente o cree que no voy a dar pasos, pero aquí estoy dispuesto. Al recordarte siempre en mis oraciones día y noche doy gracias a Dios a quien sirvo, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes, que primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice. Gloria a Dios por esas mujeres de fe también. O sea, cuando hay fe, vas a pasar fe. Si solo tienes religiosidad, le vas a enseñar a tus hijos que el domingo solo es una actividad religiosa. Se acabó la hora santa. Ahora vámonos a comer y nos vamos a la casa a seguir la gritería y a seguir los problemas. Claro que todos los cristianos pueden pasar por problemas difíciles, puede haber pleitos, pueden gritar, sí se puede,
pero hay que buscar que Dios les ayude a sanar, a cada vez hablarse con más respeto, recuperar el respeto si se ha perdido, pedirse perdón, porque tus hijos también aprenden eso, ¿eh? Si tú te reconcilias con pleitos con tu esposa, tu esposo, y tus hijos ven que hay amor, es un legado hermoso que les estás dando, que uno puede reconciliarse y que Dios sana relaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sé un ejemplo. Luego, ora por ellos y díselos: hijo, hija, estoy orando por ti. Que ellos sepan. Muchas veces en nuestra casa, cuando orábamos por situaciones, veíamos a Dios actuar. Es algo maravilloso. Muchas veces un examen muy difícil, vamos a orar: Señor, dale gracia, recuérdale todo lo que estudió. Y muchas veces uno veía, la mente parecía que se te abría y paz, contestaba todas buenas, ¿no? Todas buenas, sobre todo esas de múltiple opción, como las del seminario, tan fáciles esas, ¿no? Algunos dicen, tenía un profesor que decía: nada de Ave María, dame puntería, decían, para ver cuál de todas es la correcta, decían un profesor que tenía de filosofía. No, la realidad es que Dios muchas veces nos daba sabiduría. A veces: mamá, no encuentro el trabajo, ya busqué por todas partes y hay que entregarlo hoy, no encuentro el libro, lo que sea. Vamos a orar. Y orábamos antes de salir a la escuela: Señor, tú sabes dónde está, tú lo ves todo, te pedimos que nos ayudes a encontrarlo. Y ya había buscado por 2 horas una cosa que tenía que entregar a la escuela. En el nombre de Jesús, amén. Y pasaban 10, 20, 30 segundos, a veces 1 minuto. ¡Ay, aquí está! O sea, uno empieza, cuando involucras a tus hijos en la oración, los hijos empiezan a ver que Dios responde. Amén. Recuerdo una ocasión que fuimos a la iglesia en Estados Unidos. Estábamos pasando de Reynosa a McAllen, Texas, y venía una persona y se le había olvidado su pasaporte. Iba a escuchar el evangelio, iba a ir a la iglesia por primera vez, una iglesia en Estados Unidos. Y oramos: vamos a orar. Mi mamá siempre pidiéndole al Señor: vamos a orar, Señor, tú eres poderoso para dejarnos pasar, cegar los ojos de los aduanales y que no pase nada. Y en ese momento estábamos 2 horas en el carro parados en el calorón para pasar. Ay, pásate a la derecha, pásate a la izquierda, porque ese se ve que se tarda mucho y pregunta todo y revisa todas las cajuelas. ¿Se acuerda de esos? Y llegábamos ahí, y después de estar el hombre súper minucioso, llegábamos nosotros, alguien le hablaba y seguíamos nosotros, y viene el carro, le dice: pásale. Dice: ¿a dónde van? A McAllen. Pásale, ni siquiera viendo. Y la otra persona ni mostró su pasaporte. ¡Ay, Señor, gloria a Dios! Son pequeñas cositas que uno, cuando ora, uno puede ver la mano de nuestro buen Dios, tanto en las cosas grandes y enormes donde Él se glorifica, como aún en las cosas pequeñitas, como pasar un examen o pasar la frontera sin que te agarren. La verdad es que Dios es bueno y Dios es fiel. Entonces, ora por tus hijos y díselos. Otra cosa: enséñales a orar. Dice Timoteo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y oraciones de gratitud a Dios por toda la humanidad. Es un proceso de que nuestros hijos aprenden a orar. Al principio no van a querer orar, no van a saber cómo orar, pero aquí vemos a Pablo enseñándole a Timoteo que ore. Otra cosa: enséñales a leer la Biblia y aplicarla. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4:13: entre tanto que llego, ¿qué le dice? Ocúpate en la lectura de las Escrituras. También ocúpate de la exhortación y la enseñanza que ves en esas Escrituras. Entonces Pablo le enseñaba a Timoteo a leer la Biblia y a aplicarla. Yo quiero preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que leíste un versículo, una porción de las Escrituras con tus hijos? A ti, hombre, te estoy hablando. No te estoy diciendo cuándo fue la última vez que tu esposa les leyó o que en la iglesia les explicaron. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con tus hijos, abriste un versículo de la Biblia? Hombre, a ti te hablo, porque Dios quiere hombres que le aman y que están en la verdad y que entienden el tesoro que tenemos aquí y la guía y la diferencia que va a hacer en la vida de tus hijos. Si no lo has hecho, no es tarde. Dios te puede ayudar a quitarte, sacudirte esa timidez. Aunque tus hijos sean grandes, acabo de ver un hermano en Cristo que dice: mi hijo se juntó con unas personas y llegó totalmente muy cambiado, y ahora comenzamos a tener estudios bíblicos en la casa, y su hijo yo creo que ya tiene 30 años de edad. Y dices: tan bonito lo que Dios está haciendo, porque al principio le decíamos si quería estudiar la Biblia y no quería. Pero ahorita Dios ha ido transformando su mente, su corazón, por el poder de las Escrituras, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
También ayúdales a descubrir sus dones y reafírmalos. Dice en 1 Timoteo 4:14, no descuides el don espiritual que está en ti. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Dios te ha dado dones para servirle. No descuides los dones, las capacidades que Dios te dio para servirle. Tenemos que ser intencionales. Hija, eres muy tenaz, eres muy perseverante. Quieres algo y te lo propones. Hijo, me da gusto que eres amable, considerado, que cuando ves que se necesita algo, un vaso de agua, te levantas y lo traes. Esa es una cualidad muy bonita que tienes, que abre puertas y corazones con los demás. Hijo, te felicito. Hijo, me doy cuenta que eres bueno en matemáticas. Hija, me doy cuenta que lees muy bien. Tenemos que reafirmar a nuestros hijos, porque es una forma de decirles, te amo, observo lo que haces, me siento orgulloso de ti, ¿sí? Entonces Pablo le dice a Timoteo, Dios te ha dado un don, no lo descuides, sino que aviva ese don de Dios que está en ti. Vemos una labor de Pablo como padre espiritual. Y lo mismo podemos hacer con gente. Quizá tú dices, hermano, yo soy mujer, este mensaje ni siquiera es para mí. ¿Usted cree que es así? No. ¿Eres madre? ¿Tienes hijos? ¿Eres una mujer que amas a Dios? ¿Tienes influencia sobre amigas que Dios ha puesto en tu camino? ¿Tienes sobrinas? Amén. ¿Se dan cuenta cómo este mensaje puede ser aplicado para todos? Y vemos que Dios quiere padres espirituales y mujeres que influencian para bien en la gente a su alrededor. Estamos aplicándolo específicamente en el Día de los Padres a los hijos, pero se aplica a todo, ¿ok? Bueno, enséñales respeto. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 5. No reprendas con dureza al anciano, trata a los ancianos con respeto, sino más bien exhórtalo como a padre, y a las más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, a las más jovencitas, sobre todo Timoteo, ojo, cuídate, trátalas como hermanas con toda pureza, porque son mujeres, son del sexo opuesto, son jovencitas. No te aproveches, no dejes que ningún pensamiento impuro haya en tu corazón. Trátalas como si fueran tu propia hermana que cuidas. ¿Qué le está enseñando Pablo a Timoteo? ¿Cómo se llama eso? Respeto. Tratar a las demás personas con respeto. No eres dueño de los demás, no vas a gritonearle al anciano, no vas a tratar a los demás de forma abusiva. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y si a veces vemos a los chamaquitos bien irrespetuosos, ¿no? Y nadie les pone un alto, y nadie les dice, así no se responde, así no se habla, se saluda, se mira a los ojos, se extiende la mano. Los jóvenes de ahora, mira, te presento al señor tal. Así son los jóvenes de ahora, ¿no? Hay que enseñarles, no, mire a los ojos, eche los hombros para atrás, estire la mano fuerte, salude con firmeza, vea los ojos y diga, hola, mucho gusto. Eso le va a abrir puertas en la vida, ¿sí? Hay que enseñarle a la gente, a los hijos, a ser así. Enséñales a desarrollar disciplina en su vida. Hijo, hija, ya te comiste 4 chocolates. A veces los hijos hacen eso, ¿no? Comprábamos una caja de chocolates y al ratito encontrábamos paquetitos vacíos por toda la casa, dentro de los sillones, dentro de los gabinetes. Mira nomás este paquetito de galleta y de chocolate. ¿Quién se lo habrá comido? Y por todas partes. Y uno tiene que disciplinar y decir, hijo, hija, desarrolla disciplina en tu vida, si no te va a dar diabetes, si no te vas a enfermar. Pero disciplínate a ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Y ¿cuántos dicen amén a eso? Amén, pastor, yo por eso no. El ejercicio físico aprovecha poco, o sea, sí aprovecha algo, pero comparado a la fe, a la piedad, aprovecha poco. Mira lo que dice el versículo 8, la segunda parte en 1 Timoteo 4:8. Pero la piedad, está hablando de la fe, no de por una limosna por piedad, tenga piedad de mí. No, la piedad aquí se refiere la fe, el conjunto de las cosas que creemos y confiamos en Dios. Pero la piedad es para todo, tiene provecho, pues tiene promesa para la vida presente y también para ¿qué? La futura. ¿Cuántos de nosotros sabemos que vamos a morir cada uno de nosotros? Indudablemente. Y no sabemos cuándo, ¿no? En 20 años ya vamos a estar bien viejos la mayoría. Nuestros hijos van a morir también, sabemos eso, ¿verdad? Todos. ¿Cuántos de nosotros queremos reunirnos algún día con nuestros hijos en la presencia de Dios? Claro que sí. ¿Y saben quién garantiza esa vida eterna?
el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios por eso. Esa esperanza la tenemos. ¿Y qué hay que hacer? Enseñarle a nuestros hijos la fe. Porque la piedad, la fe que tenemos, que tú les enseñas a tus hijos, tiene promesa en esta vida y en cuál otra, en la siguiente, en la venidera, en la vida eterna. Y por último, el octavo punto, son 8 cosas que quería resaltar, ahorita las vamos a repasar al final. Dice 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones de la juventud. Las hormonas están a todo lo que da, la sexualidad. Dice, huye de las pasiones, de los deseos de la juventud y busca. Hay 2 cosas enseñarle a tus hijos. Mira, de lo malo, ¿qué tienen que hacer tus hijos? ¿Qué tienen que hacer de lo malo? Huir. Pero van a tener ganas de hacer lo malo. ¿Pero qué tienen que hacer? Huir. Huye de las pasiones de la juventud. Pero por el otro lado no solamente es huir, sino también buscar. Busca la justicia, una vida justa ante Dios. Busca la fe. Confía en el Dios que te hizo, que te ama. El amor y la paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. Hijo, ¿con quién te estás juntando? ¿Qué influencia están teniendo en tu vida? ¿Tienen un corazón limpio las personas con las que te juntas? Ahora, ¿tú los puedes influenciar para ellos? Pues qué bueno, sea luz, hijo, allá afuera donde hay tinieblas. Pero ellos están influenciando en ti, cambiando tu forma de pensar, acostumbrándote al pecado. Ya empezaste a beber, ya empezaste a fumar cigarrillos de marihuana, ya empezaste a hacer juuling o cigarros electrónicos. ¿Sabes qué? Dice la Biblia, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Entonces, ¿qué pasa? La gente con la que te juntas, ¿tienen un corazón limpio que invoca a Dios? No. Pues entonces cambie usted de amistades, ¿no? Pero vemos que es enseñarles a vivir su fe, viviendo una vida justa, una vida en la fe, una vida que trata a los demás con respeto, eso es el amor, buscar el beneficio de los demás, y una vida que no anda de peleonero con todos, sino que busca la paz, ¿no? Y junto con los que en todo lugar y con un corazón limpio invocan al Señor. Qué tremendo, ¿no? Esto le está escribiendo Pablo antes de morir, con su puño y letra, una carta a su hijo en la fe, Timoteo. Este fue el legado de Pablo a Timoteo. Y Timoteo fue un tremendo hombre de Dios que hizo un impacto poderoso para el reino de Dios. Es más, y ahora tenemos la carta que escribió Pablo. ¿Por qué la tenemos? Porque Pablo fue un buen padre espiritual. Y hasta nosotros nos llegó y es palabra de Dios inspirada que guía nuestra vida hoy también. Amén. Entonces, enséñales a vivir la fe. Dice que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Hijo, esas palabras que dices no me gustan. Hijo, esto que hiciste fue desconsiderado. Hijo, esto que hiciste estuvo muy bien y te felicito. Hijo, esto que estás haciendo no proviene del amor. Estás pensando solo en lo que tú quieres y no estás pensando en los demás. Hijo, lo que estás haciendo no honra a Dios y Dios te ama y te busca y en Él hay vida y sus decisiones van a ser buenas. Busca palabra, conducta, amor, fe y pureza. Tremendos ejemplos que nos inspiran como papás. Esta predicación va a estar arriba, los versículos van a estar en las redes sociales. Si Dios tocó tu corazón a través de esta predicación, compártela, por favor, ayúdanos. Me dice mi esposa que por alguna razón misteriosa en Facebook o en YouTube a veces no le notifica cuando Iglesia Vida va al aire. Entonces ve posts de publicidad aquí y allá, posts de personas que pusieron una foto aquí y allá, pero no le aparece la predicación de Iglesia Vida. Y mi esposa tiene que ir, Iglesia Vida, o aún la que yo comparto como Iglesia Vida Pastor, como amigos, no las ve mi esposa, no le aparecen en su Facebook y ella tiene que ir a Iglesia Vida y ya las encuentra, ya las comparte y ya les da like. Hay predicaciones que tienen 1000 views, 37 likes. Significa que a 960 y tantos no les gustó la predicación y no le dieron like. No, lo que pasa es que nada más le ponemos play y no nos importa. Pero lo que no nos ponemos a pensar que si tú le das un like y un like y un like, Facebook dice, órale, esto está bueno, ya van 300 likes, déjame y se lo pongo a los demás. Miren lo que hay aquí, acá hay una predicación de superpapá, acá hay una predicación de superpapá, acá hay una predicación de superpapá. Porque Facebook, que no piensa, inteligencia artificial, dijo, oye, esto tiene likes, esto está bueno. Pero si usted dice, no, Miguel, ¿cuántos están orgullosos por la iglesia que Dios nos ha dado? ¿Cuántos son bendecidos en los mensajes? Gloria a Dios. Amén. Y si estamos agradecidos con Dios y orgullosos por eso, hay que compartirlo para que la gente escuche la palabra de Dios, para que la gente venga, para que las sillas sean llenas, para que el Señor alcance personas que lo necesitan.
Bueno, un buen papá, estoy concluyendo, un buen papá no es un superhéroe, pero sí es bueno, protege, provee y guía. Que Dios nos ayude a ser mejores guías de nuestros hijos. Quiero compartirles un post que puso mi esposa que me gustó mucho y lo quiero compartir porque creo que está muy bonito lo que puso. Escoge el mejor legado como papá, como hombre, como abuelo. Ser papá no es fácil, pero es una función vital en la vida de los hijos. Hay muchas cosas que los padres pueden enfocarse en heredar a sus hijos: dinero, una casa, autos, negocios, o quizás dejarles solamente habilidades, educación, hobbies, involucrarlos en el fútbol, básquetbol, voleibol, enseñarles a pescar, alguna cosa que tus hijos se van a acordar de ti. Y eso es bueno, todo eso es bueno. Todas esas son cosas buenas, útiles, y quizás facilitarán el futuro de tus hijos. Pero hay una herencia aún mucho más importante que va a beneficiar aún más su futuro de tus hijos. Y esa es la herencia espiritual. La herencia espiritual es enseñarles a conocer a Dios y a seguir a Jesús cada día de sus vidas. ¿Quieres que tus hijos sean sanos emocionalmente? Que tengan buenas relaciones, que no están en depresión, en ansiedad, que se sientan completos. Enséñales a conocer a Dios. ¿Quieres que tus hijos sean exitosos en sus profesiones y trabajos? Enséñales a caminar con Cristo. Es el principio de todo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Quieres que tus hijos tengan matrimonios y hogares exitosos? Enséñales a depender de Dios. Como padres, no podemos cuidar y proteger cada paso que nuestros hijos van a dar en sus vidas. Pero si les enseñas a conocer a Dios, Dios cuidará, protegerá y bendecirá cada paso que ellos den en sus vidas. Si deseas el éxito de tus hijos en todas las áreas de sus vidas, lo mejor que puedes hacer es dejarles este legado: que conozcan y sigan a Jesús cada día de sus vidas. He visto y comprobado que esta herencia espiritual no se compara con ninguna otra. Si tuvieras que escoger un legado entre muchos otros para dejar a tus hijos, este sería el mejor de todos: dejarles una herencia espiritual, dejarles una relación con Dios, dejarles que el Dios que hizo el universo, las estrellas, que creó sus vidas y que les ama, dirija su camino. Absolutamente de acuerdo. Te animo a convertirte en un super papá y que dejes a tus hijos la mejor herencia. ¿Cuáles son los puntos que vimos de ejemplo de Pablo a Timoteo como un padre espiritual? Instrúyelos con amor. Sea un ejemplo, comienza contigo. Así, con tus imperfecciones, empiézale a comenzar. Si no le comienzas, nunca va a comenzar la cosa. Comienza a apartar por lo menos 1, 2, 3 días que les llamas, les mandas un texto si están lejos tus hijos. Te reúnes con ellos en la casa 2, 3 días a leer la Biblia, a preguntar lo que entienden. Algunas van a ser súper emocionantes y bonitas, algunas noches van a estar bostezando y con sueño, pero el chiste es que está siendo regular y consistente. Instrúyelos con amor, sé un ejemplo. Ora por ellos todos los días y diles que estás orando por ellos. Enséñales a orar, enséñales a leer las escrituras, enséñales a buscar a Dios y servirle. Enséñales respeto. Ayúdales a descubrir sus dones y reafirmarlos. Enséñales a desarrollar disciplina en su vida. Enséñales a vivir su fe. Vamos a inclinar nuestro rostro. Espero que Dios haya hablado a nuestras vidas a través de este mensaje y que Dios nos ayude, que se levanten más y más super papás, super abuelos, super tíos, super cristianos que están influyendo en otros más jóvenes que ellos o en otros que comienzan, y super mujeres que están sirviendo al Señor. Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, gracias porque tu palabra nunca regresa vacía, porque nos has hablado de ser mejores
empezando en nuestra propia casa, Señor. Y para aquellos, Señor, que no tienen hijos, tú les llamas también a ser cristianos, que son un ejemplo. Ayúdanos como padres, que seamos una iglesia que en medio de una cultura que se aleja cada vez y más y más de ti, que en las sociedades occidentales cada vez hay menos cristianos y gente que cree que no necesita de Dios. Y por eso estamos como estamos, Señor, con valores tan destruidos, con familias destruidas, con vidas destruidas, con crisis en la sociedad por todos lados. Te pedimos, Dios, por nuestros hijos, que nuestros hijos te amen y te conozcan, que nuestros hijos sean luz en medio de las tinieblas y de una generación torcida y perversa. Padre, aquí estamos dispuestos a ser usados por ti. Si Dios habló a tu corazón, allí donde estás en tu lugar, dile: Señor, yo ruego por la vida de mis hijos que ellos te conozcan. Ruego por mis hijos y mis nietos. Y aquí estoy disponible, dispuesto, dispuesta, Señor, para yo ser una persona que es una influencia positiva, un líder en donde tú me has puesto. Un líder que guía con humildad, con amor, con paciencia, sabiendo que van a cometer errores, pero siempre con tu palabra, dándoles palabras de aliento, de verdad, de dirección, de claridad. Si Dios habló a tu vida, ahí en tu lugar, levántate y quédate de pie en tu lugar si Dios te habló. Y dile: Señor, yo me pongo de pie hoy pidiéndote que uses mi vida. Yo quiero ser un padre especial. Yo quiero ser un padre que es una influencia en la vida de mis hijos. Yo quiero ser una mujer que es una influencia en la vida de mis hijos. Si Dios te habló como mujer también, ponte de pie en tu lugar y digámosle: Señor, usa nuestros vasos rotos, nuestras vasijas quebradas. Señor, no somos perfectos, cometemos muchos errores, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos ser un mejor ejemplo, Dios. Pero usa nuestras vidas, nuestra disposición, Señor. Ayúdanos a tomar acción esta misma semana, a comenzar, aunque nuestros hijos se quejen, no tengan ganas, no quieran, crean que es aburrido. Señor, ayúdanos a ser sabios, escoger versículos, porciones de la Escritura que antes encontramos nosotros que son útiles, y poder dialogar, hacer preguntas, reflexionar juntos como familia o como padres e hijos, Señor. Y que formes la vida de nuestros hijos para amarte, para buscarte y caminar contigo, Señor. Y que eso los guarde de muchos errores y sufrimientos innecesarios. Gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor. Te amamos y te damos la gloria y te pedimos tu ayuda y tu sabiduría. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.